Un cordial saludo, bienvenidos para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Puente y Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Jorge, buenas tardes. Todo muy bien por aquí en casa. Gracias. Y ya estoy listo para la plática de esta tarde. El título de la plática de hoy es El poder de la humildad. Y desde luego, pues es en base a lo que Jesús nos enseña en las Escrituras. Una de las principales características de Jesús, de muchas que podemos hablar, pues es que nos enseña humildad. Es una de las virtudes que más destacan en él, siendo hijo de Dios, habitando entre nosotros, pues en realidad nos da un gran ejemplo de lo que es la humildad en la vida de una persona, sobre todo en un mundo en el que vivimos, donde las personas buscan reconocimiento, buscan poder, buscan prestigio. Jesús nos muestra pues los valores del cielo con su propia vida, con sus palabras y que la verdadera grandeza delante de Dios pues radica en esa palabra clave que hoy vamos a ver, la humildad. La humildad que pues lleva implícito el servicio a los demás, servir a los demás, a nuestro prójimo, etcétera. Si nosotros tomamos una definición del diccionario de la Real Académica acerca de lo que es la humildad, pues dice que es cuando una persona reconoce sus propias limitaciones y debilidades y que actúa con esa cautela, de acuerdo a ese conocimiento que tiene de sí misma. Y desde luego no se trata de que la persona se subvalore o que se sienta menos, sino más bien que esté consciente de que es humano y de que no es perfecto y de que no está por encima de las personas. Así es que, pues Jesús nos enseña la humildad en muchos pasajes de los evangelios que podemos leer y pues hay una declaración de Jesús acerca de el camino al que nos puede llevar la humildad. Está en Mateo 23:12 y dice Jesús, aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Entonces es una correspondencia a nuestra actitud, ya sea siendo humildes o exaltándonos nosotros mismos. Dice, los que se exaltan se van a ser humillados y los que se humillan van a ser exaltados. Desde luego que no nos humillamos para buscar que nos exalten, pero es una consecuencia del cielo el que eso suceda con una persona. Así es que aquí en Mateo 23:12, pues Jesús hace esa declaración, un versículo pequeño, pero clave para el tema que vamos a ver hoy, el poder de la humildad. Y Jesús pone ejemplo, Mateo 18:4, dice, aquellos que dice, así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño, es el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús habla de los niños, habla de los pequeños y habla a los adultos. El que se vuelva tan humilde, tan sencillo como este niño, pues va a ser exaltado en el reino de los cielos. Así es que esa enseñanza de Jesús es clave para que nuestra vida en realidad refleje el carácter de Jesús y para que podamos ser una bendición a los demás. Y desde luego que pues vivimos en un mundo que nos carga de humanidad y nosotros mismos, nuestros propios deseos, pues somos atraídos a buscar ese lugar, ese estatus, el tener un puesto, un proyecto exitoso. Y eso no es malo, desde luego, pero sin perder de vista la humildad que Jesús quiere enseñarnos. ¿Y cómo lo enseña Jesús? Pues lo enseña de muchas maneras, solo voy a mencionar algunas que son como muy representativas de la humildad de Jesús en su vida, ¿verdad? Así es que
Repito, ser humilde no significa que pensar que nosotros somos menos que lo que Dios ha creado en nosotros. No podemos pensar menos de nosotros mismos, sino más bien tenemos que pensar más en Dios que en nosotros, pensar más en los demás que en nosotros. Y esa es una buena clave para caminar con humildad. Jesús, en un pasaje que está en los Evangelios, yo voy a citar el que está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del versículo 12, nos narra cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Jesús hace una tarea propia de esclavos, siendo Jesús el que tenía el reconocimiento de maestro y autoridad sobre sus discípulos. En esa cena de despedida que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ir al Calvario, pues les dio el ejemplo de humildad. En esa llamada última cena, Jesús toma el lugar de un sirviente y le da un servicio a sus discípulos lavándole los pies. Dice ese pasaje de Juan 13 y parto del versículo 12. Dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó a sus discípulos, ¿entienden lo que acabo de hacer? Jesús pregunta a sus discípulos y les dice, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor y tienen razón, porque eso es lo que yo soy, les dice Jesús. Dice, y dado que yo soy su Señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Y les di este ejemplo para que me sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús les enseña a sus discípulos y les da como que los ubica en humildad delante de Dios. Les dice, les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es superior al que envía el mensaje. Y ahora que saben estas cosas, les dice Jesús a sus discípulos, Dios los bendecirá al hacerlas. Entonces, un gran ejemplo de humildad, y Jesús invita a sus discípulos a ser humildes con los demás y les da pues esa promesa, si ustedes lo hacen, Dios los va a bendecir. El que se humilla será exaltado como leímos antes. Entonces, Jesús siendo el Maestro y Señor, da un ejemplo de humildad sirviendo a sus propios discípulos, que en los valores del mundo pues es algo ilógico, ¿verdad? Que alguien que está en un nivel superior, pues le sirva a alguien inferior. En el mundo es al revés. Las personas quieren estar hasta arriba para que todos los demás les sirvan, pero Jesús nos enseña los valores del cielo que tienen que ver con la humildad. Jesús, con ese acto, pues nos enseña que el liderazgo en el reino de los cielos no se basa en el poder, en el que me sirvan a mí, sino se basa en servir a los demás, en el servicio a los demás. Y desde que Jesús nació en este mundo, pues nació en un pesebre, nació en un lugar que ni siquiera era una casa, y pues vinieron los magos, los sabios de Oriente, a rendir adoración al rey de los judíos, porque les fue avisado y la estrella los guiaba, y encontraron a Jesús en un pesebre, como lo narra Lucas 2, capítulo 2, específicamente el versículo 7, nos señala que Jesús nació así, en un lugar donde pues estaba destinado para guardar a los animalitos de los dueños de esa casa. Ahí, en ese establo, Jesús muestra su humildad y su grandeza, y son valores que en realidad es difícil entenderlos en este mundo si no es que tenemos muy claro quién es Dios en nuestra vida, porque pues lo que más deseamos en este mundo es tener pues las mejores condiciones, la mejor posición, y Dios también quiere bendecirnos, no está peleado con eso, pero si la única motivación es
tener una buena posición para que los demás me sirvan, pues no, eso no va con los valores del cielo que Jesús nos está enseñando, porque la humildad tiene un fin, es bendecir a otro con mi servicio, es ubicarme a mí para estar en un lugar donde yo tenga un corazón correcto delante de Dios y no pues ande caminando en mi propia vanidad, ¿verdad? Dando como que satisfaciendo mis propios objetivos sin considerar a Dios. Así es que en ese nacimiento de Jesús, pues fue muy humilde en el pesebre. Y luego otro pasaje de la vida de Jesús en su ministerio en esta tierra es cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén, esa última semana donde Jesús iba a estar en las fiestas de Pascua y que iba a ser sacrificado. Ahí llegó Jesús y como estaba profetizado, entró a la ciudad de Jerusalén donde fue aclamado, donde la gente ponía palmas en el piso para recibirlo y donde gritaban bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo, pues Jerusalén y los israelitas estaban con gozo. Es pues recibiendo al rey que esperaban los liberara de los romanos, pero a diferencia de los grandes reyes de ese tiempo, pues Jesús no entró a caballo y seguido de su escolta o un gran ejército. No, entró humildemente en un pollino que ni era de él, era prestado. Y esa entrada de Jesús pues estaba profetizada de esa manera porque pues ahora que tenemos la escritura completa y la revelación a través de la palabra, vemos que Dios pues cuida muchos detalles para mandarnos mensajes de pues cómo le gustan a Él las cosas sencillas, un corazón sencillo. Y estaba profetizado que Jesús iba a entrar así, de esa manera tan humilde y eh, también su propia muerte al final de esa semana, cuando Jesús estuvo ahí en la fiesta de Pascua en Jerusalén, pues él fue crucificado en una muerte que solo estaba destinada para los peores malhechores. Era un escarmiento que los romanos pues le daban a las personas que eran pues delincuentes pues de los más graves, ¿no? Y Jesús recibió ese tipo de muerte en la cruz. Así es que con todos estos ejemplos de lo que he hablado, en todo momento Jesús muestra humildad y él tenía el poder para imponer su jerarquía en este mundo, porque se lo dijo a Pilato. Le dijo, si yo pidiera a mi Padre en estos momentos, me mandaría a 12 legiones de ángeles. O sea, Jesús podía hacerlo, sabía quién era, pero se humilló hasta la muerte, como dice la Escritura, y muerte de cruz. Esto está en Filipenses 2, del versículo 5 al 8. Y esta Escritura nos invita a nosotros hoy a ubicarnos. A veces, en realidad, queremos, nos morimos en nuestras propias vanidades, peleando un lugar, peleando, pues, cosas que a veces, pierden el sentido con el tiempo. Pero Filipenses 2:5 nos invita a pensar de la manera que Cristo dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no se aferró a esa igualdad. Al contrario, dice esta escritura, dice, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y en muerte de cruz, murió clavado en una cruz. Entonces, esta declaración de la carta de Pablo a los filipenses, pues exalta ese carácter humilde de Jesucristo. Él era Dios y no le importó dejar ese lugar porque se entregó por amor a nosotros, se entregó su vida para salvarnos
y de esa forma fue humillado por todos las acusaciones, los latigazos que le dieron, cómo lo exhibieron, cómo lo crucificaron, y todo eso, pues Jesús lo hizo por nosotros, porque ahora pues ha pagado el precio de nuestro pecado y nos da la posibilidad de reconciliarnos con Dios y nos da una nueva vida. Pero todo fue por mostrar esa plenitud esa virtud de humildad, porque pues lo hizo por nosotros. Así es que nos enseñó que esa humildad pues puede implicar sacrificio, desde luego, implica entrega por los demás, y es por eso que probablemente muchas veces no nos gusta ejercer la virtud de la humildad en nuestras vidas, porque pues hay que morir al yo, hay que renunciar al orgullo y a nuestra propia vanidad, y hay que entregarse. Implica un sacrificio en ese sentido, y no todas las veces estamos dispuestos a hacerlo, aunque somos creyentes y estamos creciendo en Cristo, pues para ser francos, nadie estamos exentos de decir, yo ya no tengo problema en eso, porque mientras estemos en este mundo, pues vamos a tener que seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto, y cuando estemos con Cristo en el cielo, pues ya no habrá problema en esto, ¿verdad? Así es que una persona que ha entendido el amor de Dios, el amor que Dios tiene por las personas, pues va a ser humilde con las personas. Como creyentes, pues nosotros somos luz, y Jesús así nos lo enseña. Por ello es muy importante que como creyentes podamos ser un ejemplo. Hagamos lo que Jesús nos dijo, nos enseñó. Así como yo les lavé los pies, ustedes lávense los pies los unos a los otros. ¿Y con qué se encontró Jesús en aquel tiempo? Bueno, pues estaban los líderes religiosos, que eran los responsables de enseñar al pueblo a amar a Dios y de enseñarles el corazón de Dios y a vivir de acuerdo a los valores que Dios siempre ha mostrado, de amor y de cuidado y de bendición para los demás. Sin embargo, Jesús confronta a los fariseos porque pues no tenían esa virtud de humildad. Ellos tenían un lugar de privilegio en esa sociedad judía, y pues no querían renunciar a ella. Estaban cómodos, ya tenían su propia recompensa por haber logrado ubicarse en un puesto como fariseo, como sacerdote o escriba, y se sentían por encima de los demás. Veían a los demás como pues gente pecadora, no amante de Dios, y ellos estaban muy eh, enajenados con su propia santidad. Así es que Jesús los confronta y pues les hace exhortaciones bastante fuertes Jesús. En Mateo 23, del 5 al 7, por ejemplo, Jesús enfrenta a los fariseos y les dice, todo lo que hacen es para aparentar. En sus brazos ponen cajas anchas o filacterias, cajitas de oración con versículos de la Escritura, y usan túnicas muy largas. O sea, quieren que con ese vestido los demás los vean muy santos. Dice Jesús, les encanta sentarse en la mesa principal, en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. No estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de los líderes religiosos, los que se supone que conocen a Dios. Por eso, pues desafortunadamente muchas veces no nos debe de extrañar que en la propia iglesia cristiana las personas estén buscando lo mismo hoy en día, a pesar de que Jesús ya nos ha dejado en la escritura que no es una actitud adecuada el no ser humilde, ¿verdad? Y hoy en día, pues vemos gente en la iglesia, liderazgo en la iglesia, que lo que está buscando es un reconocimiento, está buscando un lugar,
está compitiendo, en realidad establece sus prioridades en base al enfoque que tiene con la persona que le puede ayudar a escalar. Y pues eso sucede cuando olvidamos nosotros que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús para ser humildes. Y Jesús pues nos instruye de la manera correcta, incluso cómo vivir nuestra fe hoy, nuestro cristianismo. En Mateo 6, 1 y 2, Jesús dice, tengan cuidado cuando ustedes hagan buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que esté en el cielo. ¿Y cuántas veces no estamos viendo actos de generosidad, caridad, regalos, donde simplemente lo que buscan es tener un reconocimiento de las personas, dádivas que van dirigidas a gente que está en autoridad, esperando que con eso pues puedan escalar más fácilmente lo que ya se han propuesto. Y Jesús dice, cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que esté en el cielo. Cuando le des a alguien algo a alguien que está pasando en necesidad, pues no hagas como hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a que todo el mundo vea sus actos de caridad. Y Jesús les dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Porque como dice otra versión, pues ya tienen su recompensa. Si eso es lo que querían impresionar a los demás con esos actos de caridad o dádivas, y si su motivación era esa, pues ya tienen el reconocimiento que querían, pero pues ese reconocimiento que dan las personas, que da el mundo, sin considerar la humildad que Jesús nos enseña, pues es muy perenne y pues en realidad no edifica, no tiene sustento. Y eso pues es como el humo, como el vapor que desaparece, está un momento y luego ya no está. Así es que hoy, como creyentes, como cristianos, pues tenemos que seguir guardando nuestro corazón de la vanidad, de la arrogancia, porque esas actitudes nos alejan de la humildad que Jesús nos ha enseñado con su ejemplo, no solo con un buen discurso, sino poniendo el ejemplo. Y eso es lo que pues ya tenemos muy claro que debemos hacer la actitud correcta, las acciones correctas, porque simplemente es imitar a Jesús. Jesús también en Lucas 18, a partir del versículo 9 hasta el 14, cuenta una historia. Dice, Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Eso es lo que hace la falta de humildad, tener mucha confianza en nuestra propia rectitud y ver en poco a los demás. Pero Jesús cuenta una historia cuando vio esa actitud, y dice Lucas 18:10, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciable cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros. Yo no soy como ellos y no soy como este cobrador de impuestos que está aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de mis ingresos y en cambio este cobrador de impuestos pues estaba ahí con la mirada baja, todo apenado, ni siquiera se atrevía, dice la escritura, a levantar la mirada al cielo mientras oraba y se golpeaba el pecho en señal de dolor y decía, Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y Jesús concluye esta breve historia diciendo, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Y ese es el poder de la humildad, que puede ser que un hombre de Dios se sienta suficiente, completo, porque diezma, porque ora, porque lo que sea,
y eso hay que hacerlo, desde luego, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero puede ser que eso le traiga vanidad a su vida y vea a los demás menos que él, cuando Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Y cuando nosotros vemos a alguien con juicio, porque no nos corresponde hacerlo, si no es Dios el juez, pues entonces perdemos la humildad. Ahí desaparece la humildad y pues muchas veces las personas a las que estamos juzgando por nuestra suficiencia están mejor justificados que Dios, que nosotros que creemos que ya tenemos ganado todo, ¿verdad? Con Él. Y Jesús dice, no actúen así, no sean de esa manera, y compara a los fariseos con como sepulcros blanqueados. Dice, por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de corrupción. Entonces, la falta de humildad, pues, puede darnos una apariencia de santidad, pero en realidad el corazón no está bien. Y Jesús lo compara con esos sepulcros blanqueados. Y pues no es algo ajeno a lo que nosotros tenemos que aprender hoy, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus enseñanzas que dio en su momento en su ministerio terrenal a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, pues son totalmente aplicables para nosotros hoy, que queremos seguir caminando en fe y fortaleciendo nuestra relación con Dios, con Jesús. Así es que Jesús, en concreto, condena la hipocresía religiosa, condena la búsqueda de reconocimiento en lugar de buscar una verdadera relación con Dios, agradándole, haciendo lo que Él nos dice. Y pues nos invita a que nosotros sirvamos a los demás sin buscar un reconocimiento. Eso no nos está dado a nosotros, que la motivación sea buscar reconocimiento de los demás. Y pues servir a los demás es en casa, es en nuestro vecindario, es en la iglesia, es en nuestro trabajo y pues son actos de humildad que se reflejan hasta en lo más sencillo, hasta en lo más sencillo. A mí alguna vez alguien me preguntó que si mi hermano se llamaba Javier y yo les dije que sí tenía un hermano Javier. Me dijeron, es que yo soy su vecino y su hermano es el único de todos los vecinos que sale a barrer la calle. Por eso era conocido mi hermano. Y pues tal vez es algo muy sencillo, podría parecernos algo nada relevante, pero fue un testimonio para los vecinos del lugar donde vivía. La humildad tiene poder de mover a las personas con una motivación correcta. La humildad pues nos lleva a tratar a los demás con respeto, a escuchar con respeto, a no estar jugando con las personas porque hoy sí se me antoja prestarles atención porque hay algo que tienen que me conviene, pero mañana ya no, porque ahorita traigo interés en relacionarme mejor con alguien más. Pues es un juego que parece de primaria y secundaria, de los primeros grados de la escuela, que pues así luego estamos aprendiendo a formar nuestro carácter, pero ya de adultos en la propia iglesia se siguen dando estas actitudes de discriminación y diferencia y falta de humildad. Así es que pues tenemos el ejemplo de Jesús y bueno, pues yo sé que nada de lo que Jesús nos enseña nos sobra y espero yo también que Dios haya hablado algo que les sea de utilidad a sus vidas y les agradezco mucho seguir este segmento Caminando con Jesús todos los martes a las 4:30 en la Ciudad de México o 5:30 de la tarde, hora de Colombia. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.